Protestas de ayer contra la corrupción ante la sede del Partido Popular se han transformado esta mañana en concentraciones ante la delegación del Gobierno en busca de respuestas. Anoche la policía detenía a 4 personas tras la protesta. Aseguran que se trataba de un acto pacífico y denuncian que la policía actuó de manera violenta. Decenas de partes médicos se unirán en una querella conjunta. Concentración en repulsa por las detenciones realizadas en la manifestación de ayer ante la sede del Partido Popular de Valencia. Y es que aseguran que fue un acto pacífico y sin incidentes. De hecho, las detenciones y cargas policiales tuvieron lugar una vez disuelta la acción de la calle Quart. De repente se encontraron con más policías que manifestantes. Anoche hubo cargas después de terminada la concentración, eso ya se ha publicitado. Lo del policía herido por una pedrada, lo siento, pero es absolutamente incierto. A la altura de la calle Turia se les interceptó, se hizo lo que la policía denomina una jaula. Piden libertad para los detenidos ayer en una manifestación que arrancaba en la sede del PP contra la corrupción. Denuncian violencia policial y anuncian medidas legales. 4 detenidos y 2 policías heridos son el resultado. 200 identificaciones sin sentido, aseguran, y decenas de partes de lesiones que se traducirán en denuncias e incluso una querella. Yo me interpuse entre el policía y la chica que estaba grabando y bueno, a mí me dieron un golpe en el cuello, me tiraron contra un capó, me desgarraron la camiseta, me tiraban del pelo y bueno, tengo contusiones en el cuello y en la caja torácica, un mes de rehabilitación y vamos, que es que fue una vergüenza. Todo el vecindario salió a las ventanas a dar caceroladas porque es que era una barbaridad lo que estaba pasando. Los lesionados presentarán denuncias, hay 2 de ellos que se han elaborado parte del médico forense, ni es delito ni es falta, con lo cual no está justificada ni la identificación ni desde luego la detención por estar grabando la actuación de la policía. Aseguran que la actuación policial fue completamente desproporcionada. Delegación del Gobierno, sin embargo, cree que la policía cumplió su deber y les acusa de alteración del orden público. Concretamente, los motivos por que se les ha detenido son atentado y desórdenes públicos. En este caso, pues, era una concentración no comunicada. Lo deseable sería que esas concentraciones, esas manifestaciones se comunicaran y se pudieran ordenar. Enfrentamientos también vividos por las calles de la capital, donde un detenido y varios heridos fueron el balance de la manifestación contra la corrupción en Madrid. Son nuevas cargas policiales que desde el mismo vecindario aseguran fueron desproporcionadas. Incluso alguno de esos vecinos intentó disuadir los golpes con una cacerolada improvisada. Los vecinos reiteran que la presencia policial era excesiva. Uno de ellos ha cedido las imágenes que van a ver a continuación. De nuevo carreras por las calles de Valencia delante de los agentes de la Policía Nacional. Detenciones y agresiones tras una manifestación que había transcurrido sin incidente alguno ante la sede de los populares valencianos en contra de la corrupción. Los vecinos de esta calle, donde transcurrieron los hechos, no daban crédito a la fuerza policial y apoyaron espontáneamente a los manifestantes con caceroladas, echando agua e incluso huevos. La mayor parte de los vecinos hicieron una especie de cacerolada y era en contra de la policía porque estaba actuando de forma, digamos, que un poco que se pasó. Yo estaba en el comedor, que es justo aquí el 3er piso, entonces en cuanto oí gritos me asomé. Mi opinión personal es que la cantidad de testigos que había impidió que se pusieran más violentos, yo solo vi así. Algún vecino, según la policía, tiró huevos, tiraron agua. Luego no debían estar viendo un espectáculo muy gratificante. Detuvieron a una chica aquí, a esta altura, a la altura del 58, contra un coche, girándole los brazos, pero de malas maneras. Así, muchos vecinos de esta céntrica calle fueron testigos de los hechos. Los relatos se repiten, más policía que gente, sin violencia por parte de los protestantes, detenciones a la fuerza. Yo lo que vi es que la gente salía corriendo con mucho miedo, llamando a las puertas. Y llamaban a las puertas para que les abrieran porque les iban dando palos sin parar. Vam començar a veure com molta policia y molt poca gent manifestant-se. Al cortar el Fernando Católico la calle, la policía se nos tiró encima, nos tiró para la otra parte. Más policías que gente corriendo. Y claro, había muchas caceroladas hasta por las fincas y todo. Vamos, yo no doy crédito. Yo la verdad me avergüenzo de que lleven uniforme con la bandera de mi país, ¿sabes? Y la gente, ya te digo, la gente se portó súper bien. La gente aquí apoyando en los balcones. Los hechos se precipitaron al verse cortado el tráfico de varias calles y negarse algún manifestante a su identificación policial.